Seguro que a más de uno les suena esta situación, saber que deberías sentirte triste o feliz o incluso enfadado, pero en realidad no sentir absolutamente nada. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno que es profundo y a menudo se entiende fatal: la anestesia emocional. Esa sensación de desconexión que puede llegar a generar muchísima confusión y también muchísima culpa. Es que esta frase, sé que debería sentir algo, pero no siento, lo resume todo. Es de hecho una de las cosas que más se escuchan en consulta, y es que encierra una contradicción que duele mucho. La cabeza, la mente, sabe perfectamente que la emoción tendría que estar ahí, pero el cuerpo, el corazón, es como si estuvieran en silencio total. Es un vacío, un hueco, justo en el lugar donde se supone que debería haber alegría, o pena, o rabia. Y aquí viene el punto clave, la idea central que vamos a explorar hoy, que es un cambio de perspectiva, pero radical, ¿eh? Vamos a verlo como lo que es, un escudo, no un defecto. Porque, ¿y si esta anestesia emocional no fuera un fallo, ni una carencia, ni mucho menos una debilidad? ¿Y si en realidad fuera un escudo, una solución increíblemente inteligente que encontró nuestro sistema nervioso para sobrevivir? Vale, pero entonces, ¿qué es exactamente? Si nos vamos a la definición clínica, hablamos de un embotamiento generalizado de las emociones. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es generalizado. Porque esto significa que no solo apaga el dolor o la rabia, es que también apaga la capacidad de sentir alegría, de sentir ilusión, de conectar. Es en el fondo una forma de disociación, una manera de desconectar el interruptor para poder seguir adelante, para seguir funcionando. Y por eso es tan importante que desmontemos los mitos que hay alrededor de esto. A ver, primero, no es una elección racional. Nadie elige no sentir. Es una respuesta totalmente automática del sistema nervioso. Segundo, y esto es clave, no es falta de sensibilidad, es todo lo contrario. Es un mecanismo para sobrevivir a un exceso de sensibilidad, a sentir demasiado. Y por último, lo más importante de todo, no es un fallo psicológico, no hay nada roto. Es una solución adaptativa, una estrategia que el cuerpo adoptó para poder soportar una situación que era sencillamente insoportable. Claro, esto nos lleva a una pregunta que es fundamental. Si hemos dicho que es un escudo, ¿de qué protege? Pues protege de las propias emociones. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo es posible que el sistema nervioso llegue a la conclusión de que sentir algo tan humano se ha vuelto peligroso? Pues sí, la pregunta es esa. ¿Cómo se aprende a desconectar? ¿Cómo se aprende a no sentir? Porque, ojo, esto no es algo con lo que se nace para nada. Es una habilidad que se desarrolla, aunque sea de forma totalmente inconsciente. Y es que nuestro sistema nervioso es un auténtico experto en aprender de lo que vive, de la experiencia, con un único objetivo: garantizar nuestra supervivencia. Y la lógica que sigue es casi matemática, es progresiva. Fijaos en los pasos. Primero, las emociones se ignoran. No pasa nada, aquí nadie ha visto nada. Luego, se invalidan. Se nos dice o se nos da a entender que eso no debería sentirlo. Y el último paso, las emociones se castigan, traen consecuencias negativas. Y claro, después de repetir este ciclo una y otra vez, la conclusión a la que llega el sistema nervioso es simple y es brutal. Sentir es peligroso. Y si algo es peligroso, pues se evita a toda costa. Y claro, este aprendizaje no pasa porque sí, no ocurre en el aire, suele darse en contextos muy específicos. Hablamos, por ejemplo, de infancias donde expresar lo que sentías simplemente no era seguro. O de relaciones, ya de adulto, donde mostrar tu vulnerabilidad se pagaba con rechazo o con humillación. En definitiva, cualquier ambiente donde la seguridad emocional brilla por su ausencia, donde todo es impredecible. Y es que cuando no se puede luchar y tampoco se puede huir, la única opción que le queda al sistema es apagarse por dentro. Claro, ese escudo, esa protección, en su momento fue absolutamente esencial para sobrevivir. Lo fue. El problema es que mantenerlo activo durante años tiene un coste, un precio altísimo, una factura que además se paga en silencio. Y muchas veces la propia persona ni siquiera es consciente de que su malestar de hoy tiene que ver con esa estrategia que le salvó la vida hace tanto tiempo. Y con esto llegamos a una de las etiquetas más dolorosas que una persona se puede poner. Soy una persona fría. Pero es que la neurobiología nos dice que eso no es verdad. A ver, por debajo de la conciencia, en las partes más profundas del cerebro, la emoción sigue ahí, sigue activándose. Lo que pasa es que el acceso consciente a ella está bloqueado, está inhibido, y por eso el cuerpo se agota, por eso aparece ese cansancio crónico, esa fatiga emocional sin que haya una emoción clara que la explique, porque aunque la mente no se entere, el cuerpo sí está sintiendo toda la carga. El resultado de todo esto es una forma de sufrimiento, que es una paradoja.
porque no se sufre por sentir demasiado, sino justo por lo contrario, por no sentir nada. Y esto se nota, se manifiesta, por ejemplo, en esa sensación de vacío existencial o en una dificultad tremenda para tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque las emociones son nuestra brújula interna, nos dicen qué es importante para nosotros. Sin ellas, es imposible orientarse. Esto también lleva a relaciones que se quedan en la superficie, porque para conectar de verdad hace falta vulnerabilidad emocional y al final a una pérdida general del sentido de la vida, de la dirección. Vale, llegados a este punto la pregunta es obvia. ¿Y cómo se vuelve a conectar? ¿Cómo se sale de ahí? Bueno, pues el camino de vuelta, y esto es muy importante, no tiene nada que ver con la fuerza bruta. Pasa por darle al sistema nervioso un ingrediente que es absolutamente fundamental, el único que necesita, por encima de todo, para empezar a bajar la guardia. Pero antes de ver el camino correcto, vamos a pararnos un momento en lo que no funciona. El error más común, el que casi todo el mundo comete, es intentar forzar la emoción. Ya sabes, ponerse a buscar drama, ver películas súper tristes, escuchar música para ver si así, presionarse para sentir algo, lo que sea. Pero claro, para un sistema nervioso que ha aprendido que sentir es un peligro, hacer esto es como gritarle a alguien que tiene miedo para que se calme. El resultado, o más bloqueo o más ansiedad. No, el camino real es, de hecho, justo lo contrario. Nuestro sistema nervioso no responde a la intensidad, responde a la seguridad. Lo que necesita es recibir el mensaje una y otra vez, de forma constante, de que aquí y ahora, en el presente, sentir ya no es una amenaza. La seguridad. Esa es la única llave que puede abrir esta cerradura. Y aquí hay un punto que es crucial. No basta con entender todo esto con la cabeza. No es suficiente. Porque la anestesia no es una idea, no es un pensamiento, es una memoria que está guardada en el cuerpo, en nuestra fisiología. Y por eso, el trabajo para sanarla tiene que ser también corporal, somático. Tiene que ser gradual y con mucha paciencia. Se trata, literalmente, de enseñarle al cuerpo muy poco a poco que puede volver a tolerar pequeñas dosis de emoción sin que el mundo se venga abajo. Y ya para ir terminando, me parece fundamental que volvamos a la idea del principio, que reencuadremos toda esta experiencia. Porque, lejos de ser una historia sobre lo que está mal en alguien, la anestesia emocional es en realidad una historia sobre una increíble, increíble capacidad de supervivencia. Y este es el mensaje que de verdad tiene que quedar grabado. Esto no habla de debilidad, habla de resistencia. Habla de todo lo que una persona tuvo que aguantar, de la tremenda fortaleza que tuvo que desarrollar para poder seguir adelante cuando el entorno era simplemente insoportable. Es, en toda regla, un testimonio de resiliencia. Y me gustaría cerrar con esta idea, que creo que es la base para poder tener una relación mucho más compasiva con la propia historia. Cuando una persona deja de sentir, no es porque no pueda, sino porque sentir fue demasiado durante demasiado tiempo. Es exactamente eso. Si alguien deja de sentir, no es por una incapacidad. Es porque en su pasado la carga emocional fue tan abrumadora durante tanto tiempo que su sistema hizo lo único que podía hacer para protegerle. Entender esto de verdad, es el primer gran paso para, desde la seguridad que se puede construir en el presente, permitirse volver a sentir.